Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la Escritura Creativa. Soy escritora, lectora profesional, formadora y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura. En este canal quiero compartir contigo toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Este es un nuevo episodio de Contraportada, el programa exclusivo dentro de mi canal en el que entrevistamos a escritores y escritoras exitosos para conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este episodio vamos a entrevistar a Ernesto Calabuig. Él es profesor de filosofía en un colegio madrileño, es escritor, crítico literario y además traductor de alemán. Lo suyo es el cuento, dado que ha publicado 5 libros de relatos y con uno de ellos, el titulado Caminos Anfibios, resultó finalista del Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero en el año 2013. Antes de ir al contenido de la entrevista, me encantará que te suscribas al canal, allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com. Y allí también encontrarás una clase gratuita que es oro puro si quieres saber cómo terminar tu novela de una vez por todas para sentirte realizado y dejar huella en miles de lectores. Te invito a verla. Hola Ernesto, ¿qué tal estás? Hola Nuria, pues un placer hablar contigo y conversar. Bueno, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros en Contraportada. Para mí también es un placer tenerte aquí. De verdad que estoy encantada de que te hayas animado a pasar por el micrófono del programa para contarnos tu faceta más personal, tus curiosidades, tu experiencia como escritor, como crítico, como traductor, bueno, y muchísimas cosas más. Así que, bueno, vamos a filosofar, que yo creo que es lo tuyo. Bien, para los que no conozcáis a Ernesto Calabuig, os cuento que es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de esta asignatura en un colegio madrileño. Es escritor, crítico literario del cultural del español y de la lectura del mundo y también de revistas como Mercurio, Zenda, Turia, Quimera, Revista de Occidente y además es traductor de alemán. Un mortal sin pirueta fue su primer libro de relatos, publicado en Menos Cuarto Ediciones en 2008. Luego llegó la novela Expuestos en 2010, pero volvió al relato con Caminos Anfibios, obra que resultó finalista del Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero en el año 2013. Y ya a partir de ahí ha continuado por la senda del cuento con sus 3 últimos libros titulados La playa del tiempo, de 2020, Frágiles humanos, del 21, y Todo tan fugaz, del 23, publicados todos en Tres Hermanas Libros. También es editor, codirector y coautor de la colección de ensayo Clepsidra, de la editorial también Tres Hermanas. Bueno, Ernesto, no sé si me dejo algo relevante de tu vida profesional, algún dato que quieras añadir. No, nada, está perfecto, está Está perfecto. perfecto, Sí. bien. Bueno, pues entonces, venga, vamos allá, vamos con las preguntas de Muy bien. contraportada para conocerte mejor, no solamente la faceta literaria, sino todas las demás facetas. Bueno, la primera pregunta es obligada, a todos los escritores y las escritoras que pasan por contraportada se la hago. ¿Qué te negarías a escribir? Sí, pues es buena pregunta. Yo creo que, por un lado, me negaría a escribir algunas cosas que ya he escrito tal como las escribí. Quiero decir, el primer libro, por ejemplo, que en su momento, cuando publicas un primer libro, te hace mucha ilusión y piensas que está redondo. Luego, con el tiempo, dices, bueno, ahí de ese libro salvaría algún cuento, hay 3 o 4 que aún me gustan. Pero incluso yo creo que como somos tan maniáticos, tú lo sabes también como escritora, le daríamos una vuelta a todo, ¿no? Entonces, no reniego de ningún libro, pero sí claro, también así es la vida, ¿no? Que uno escribe de una manera y va evolucionando. Pero sí, no aceptaría algunas cosas que escribí que me parecían muy pedantes, demasiado filosóficas en el mal sentido, demasiado alemanas en el mal sentido también de pedantería. Y ahora creo que escribo de una manera más sencilla, más luminosa y más sencilla que al principio. Y luego me negaría a escribir por encargo, que es decir, que ya lo he hecho alguna vez, colaborar con personas que luego iban a firmar y entonces les echabas un cable y ponías demasiada energía en ello, o en trabajos en los que
pues épocas en las que he trabajado en el País Aguilar o en Santillana de muy joven, también como filósofo, como editor de filosofía, pues que elaboraba materiales que luego firmaban otros, ¿no? Entonces me negaría a que alguien firmara algo que había escrito yo. E incluso a dar demasiadas ideas a alguien que luego iba a firmarlo, ¿no? No porque yo me crea un genio, pero porque no me parece que a veces son cosas que a lo mejor haces de muy joven, ¿no? Pero que ahora ya no haría. Ujú. Sí, o sea, nada de Ghostwriter Claro. y mejor no mirar el pasado de lo que hemos escrito. Sí, más o menos. Ese es el resumen. Sí, yo confieso que me da vergüencilla también leer algunas Sí, cosas que escribí hace 10 años, así que sí, sí, claro. el pasado ahí está. Bueno, ¿qué libro de otro autor o de otra autora, vivo o fallecido, te hubiera gustado escribir? Sé que dices, madre mía, qué envidia malsana. Claro. Bueno, tú sabes que esto es una pregunta que es imposible de responder porque hemos leído tanto y olvidas tantos títulos que luego si te lo recordaran dirías, oh, este libro era maravilloso, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me da mucha envidia sana libros breves, como puede ser, por ejemplo, El extranjero de Camus, como puede ser Desgracia de Coetzee, este tipo de libros que dices son novelas breves que contienen todo un mundo, ¿no? Homo Faber de Max Frisch, del suizo alemán Max Frisch, que me parece también una novela potentísima, que tiene, no sé si llega a las 200 páginas. Y luego me hubiera gustado escribir algunas de las que más me gustan de Luis Landero, ¿no? Que a lo mejor no son Juegos de la Tardía, sino Absolución o Hoy Júpiter, que es otra novela que me encantó, Hoy Júpiter. Eh, entonces, pero muchas veces pienso, hay novelas muy breves que son increíblemente potentes, que no necesitan más páginas, y a mí eso me parece maravilloso, ¿no? Porque muchas veces en las lecturas que hacemos, yo también como crítico, te encuentras novelones de 700 páginas que dices, jo, esto podría haberse escrito en 250 y no hubiera pasado nada, o en 300, ¿no? Pero esa capacidad de contar, ¿no? Hay novelas, bueno, más largas como Expiación de McEwan, que cuentan una historia rotunda, ¿no? Y también dices, ¿quién hubiera podido escribir Expiación, ¿no? Novelas de esas que quedan. Pero Ujú. sobre todo estas novelas que no son muy largas, pero que son luminosas y son para siempre, ¿no? Mm. Y son contundentes. Yo, Sí. yo coincido contigo con desgracia. Yo daría un dedo, bueno, un dedo del pie, tampoco nos vamos a mutilar, pero sí, por haber escrito desgracia, sí. Me parece un novelón, Claro. ¿no? Sí, sí. Auténtico. Ah, sí, bueno, pues, ¿cuál es la primera historia que recuerdas que salió de tu imaginación antes de saber que ibas a ser escritor, que ibas a ser crítico, traductor? ¿La Sí. recuerdas? Fíjate, yo hay más que historias, recuerdo, yo como mucha gente de mi generación fuimos a colegios de curas. Y en esos colegios de curas que por un lado eran tan estrictos y tan militares, digamos, donde te conocían por tu nombre o por un número, pero luego de repente había siempre algún profesor que te iluminaba, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, que me ha gustado mucho el deporte, pues profesores de educación física, pero luego hubo un profesor que era un sacerdote, que era profesor de lengua y literatura, que creía mucho en las tonterías que yo escribía, realmente, porque a esa edad, ¿no? Entonces, hacíamos muchos ejercicios de escritura y también de poesía. Entonces yo empecé haciendo mucha poesía que luego nunca se ha publicado afortunadamente, pero en su momento pues era, digamos que me divertía mucho hacerlo, ¿no? Y aprender. Y este hombre lo lograba mucho. Y luego, curiosamente, yo me creía poeta, digamos, de los 14 años a la universidad. Luego me di cuenta que no era poeta y empecé a escribir en la universidad relatos cortos porque imitaba ¿te acordabas tú, aunque tú eres más joven que yo, pero que en El País, en verano, daban unos cuentos de verano, pues que Mm, igual había uno de Antonio Tabucchi, otro de Merino, de quien fuera, ¿no? Y sí. entonces yo lo leía en la playa y decía, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Una narración que se cuente una historia en pocas páginas y que sea explosiva. Entonces, yo creo que empecé a escribir relato imitando un poco esos modelos de aquellos relatos que daban por entregas en los suplementos de estos tan bonitos que había. Te estoy hablando, claro, finales de los 80, tú eres más joven, finales Sí. de los 80, primeros 90. Mm, Pero ahí descubrí que mi voz era una voz que podía incluir una parte poética, pero yo no era poeta.
y sin embargo mis relatos sí creo que tienen algo poético de mirada asombrada del mundo y que está ahí, ¿no? Y entonces descubrí ese, digamos, canal para expresarme, que es el relato. Ujú. Sí, sí, lo recuerdo porque lo compraba mi padre, entonces sí, Claro, sí, lo leía yo claro, también en verano, sí, claro sí, que tú sí. serías una cría, tú serías muy, muy jovencita, Sí, claro. muy joven. Lo que Sí, pasa es que yo, como he tenido el vicio de la lectura, porque es un vicio, es una auténtica claro, droga, de siempre me recuerdo leyendo, sí, sí, sí. claro. Y Y fíjate, yo me acuerdo, dentro de esos, perdona que te interrumpa, sí. dentro de esos relatos, me acuerdo en la universidad escribí un primer relato que se llamaba El año de Tauro. El año de Tauro, que era una historia como de un amor imposible, que es que me he acordado ahora, de ¿Eh? un chico, por Malasaña, por aquellos años de Malasaña en Madrid, y era un chico que no coincidía con una novia que había tenido, porque era una cuestión matemática, eso era como los ejes estos cartesianos de espacio-tiempo, y Ah, él siempre estaba en el espacio incorrecto y en el tiempo incorrecto, ya no podía encontrarse con ella. Ese fue wow. como un primer relato, que también aquel cura, a pesar de que yo ya no estaba en el colegio, se lo mandé a través de mi hermano, que aún estaba en el colegio, y le gustó mucho. Pero luego esos cuentos primeros no los publiqué, claro, pero bueno, era un primer pie, ¿no? En la Sí, creación. la creación. Sí, bueno, me parece muy interesante la premisa, ¿no? De nunca nos encontraremos en el mismo Sí. espacio-tiempo. Me encanta. ¿Lo tienes por ahí? Qué bueno. Sí, sí. Lo tendrías que rebuscar y Tendría que sacar ahora a rebuscar la y... luz. Qué bueno. Bueno, más cosas que hacías de niño, qué talento tenías, además de hacer tus pinitos con la poesía. Claro. Pues realmente yo creo que yo no tenía muchos talentos. Lo que era un niño muy imaginativo. O sea, me gustaba mucho escuchar a los mayores. Y por ejemplo, mi familia, por parte de padres, valenciana, pues eso es lo de Calabuch. A Ujú, mí me encantaban los veranos en Valencia y en Cullera, en el apartamento de Cullera, que aún vivía mi abuelo, y venían mis tíos valencianos, mis padres se reunían con ellos, entonces me dejaban estar en la terraza, en las meriendas, en las cenas, y era como un privilegio el escuchar historias, ¿no? Y yo creo que luego mi padre era muy buen contador de historias. Mi padre era un hombre que había hecho mil trabajos, había estado muchos años en Alemania y cuando volvía de Alemania contaba mil, era muy aventurero, ¿no? Y entonces contaba las cosas con mucho gusto. Él no escribía, pero era muy buen narrador oral. Y yo siempre he pensado que a mí me formó esa especie de exageración de mi padre, que no había nada que le hubiera ocurrido en la vida que no fuera exagerado, ¿sabes? Y eso, sabes que tú lo sabes como narradora también, que hay una parte de exageración en todo lo que contamos, ¿no? ujú. Para, no sé, como un hiperrealismo o algo así, ¿no? Y yo Sí, creo que lo heredé de mi padre, ¿no? De escucharle contar tantas cosas que le habían ocurrido a él. sí. Fíjate, ahora que lo dices, la oralidad está muy presente en tus cuentos, además de Sí, Cullera, ¿no? Y de todas, muchas historias también de infancia que tienen pinceladas autobiográficas, pero es verdad que tus cuentos son como muy de tradición oral, ¿no? Como de sí, historias que me han contado y que voy como volviendo a sí, contar, ¿no? Ujú. Qué curioso, o sea que sigues siendo un oyente de historias y un contador sí. de historias, Claro, eso. yo creo que somos básicamente, Nuria, somos tú también, somos curiosos de la vida. Yo me acuerdo que yo tenía un profesor de filosofía en la universidad, en historia antigua de la filosofía, cuando hablaba de Aristóteles, él decía, es que Aristóteles era sobre todo un gran curioso. ¿No? Ujú, Aristóteles, que un filósofo tiene que asombrarse ante la realidad. Yo creo que los escritores, una de las pocas dones que tenemos es que no hemos perdido ese asombro un poco infantil de escuchar, de mirar, de que nos sorprendan las cosas, de que nos hagan ilusión las cosas, que cumplimos años y a pesar de todos los golpes que nos llevamos y todo, somos muy ingenuos en el fondo, ¿no? Y ujú. entonces buscamos un hilo de que tirar, ¿no? Para que el mundo sea más luminoso, yo creo. Sí, 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 estoy de acuerdo. La curiosidad creo que hay que mantenerla siempre porque es lo que nos ha hecho avanzar como especie. Si no fuéramos Sí, curiosos, justo. no habríamos salido ni siquiera del planeta, ¿no? No habríamos ido a la Luna, ni iríamos a Claro, Marte, ni vete tú a saber, ¿no? así es. Sí, sí. Mm, sí. Bueno, pues además de contador de historias, y de todas las demás facetas, yo sé que en tus ratos libres te gusta correr y Sí, tocar la guitarra, ¿no? sí. ¿Te queda tiempo para algo más después de todo el trabajo, tocar la guitarra, correr? Claro, pues sí, lo de correr es una cosa que viene de cuando tenía 17 años, que tuve uno de esos, lo que hablábamos de los maestros, tuve un profesor de educación física que era corredor de maratones y era entrenador nacional de atletismo.
Y entonces yo empecé a hacer carreras de medio fondo entonces, y este hombre tenía una idea de que esto era para toda la vida. Es carrera de fondo para toda la vida, en el fondo, ¿no? Y de hecho yo siempre estuve compitiendo muchos años y luego siempre he seguido corriendo, incluso a nivel veterano, con muchas lesiones, con muchos parones. Pero, mira, ve a tu gatita, qué bonita, qué La bonita. gata aparecerá de vez en cuando por aquí. Claro, claro, que sale en tu libro también, en tu Sí, último sale, libro. sale, sale en Sí, el sí, libro. sí. Qué Bueno, pena que pues los oyentes no la puedan no ver la ahora puedan mismo. ver, es preciosa, sí, tiene unos ojos increíbles. Sí, sí, es guapa, es guapa. Sí. Pues lo que te decía, el deporte ha sido muy importante para mí, también para un poco disciplinarme en mi vida, para ponerme retos, ¿no? Y la guitarra es algo que también disfruto mucho, porque empecé a tocarla más tarde, pero di clases con un profesor que tuve la suerte de que alternaba tanto estudios clásicos de guitarra como canciones modernas que te pueden gustar de Leonard Cohen o de quien fuera, ¿no? De Battiato, entonces eso hizo que avanzara bastante rápido en la guitarra porque descubrías que podías tocar canciones que te habían gustado desde crío y de repente te veías tú cantándolas y tocándolas, ¿no? Y es algo que más me relaja mucho y me divierte ponerme retos de canciones, ¿no? Que tienen cierta dificultad y cuando ves que ya empiezan a sonar algo o que las tocas y alguien se emociona o le gusta, pues es bonito, ¿no? Mm, Y sí, bueno, de y dices hecho, tú, decías tú alguna cosa más, pues el tema del alemán. Claro, el alemán es sí. un idioma, que aunque digamos que lo domine porque he traducido del alemán, etcétera, pero es un idioma que no es agradecido como puede serlo el italiano o otros idiomas que digamos son más asequibles. El alemán, a pesar de que lo sepas, si no lo tienes muy vivo, pierdes mucho, ¿no? Tanto de gramática como de vocabulario. Entonces, intento siempre si no puedo ir a Alemania, que antes iba más y pasaba incluso ahí veranos, pero ahora pues intento estar en contacto con alemanes o leer mucha novela, ver películas en alemán, ¿no? O sea, sí dedico bastante tiempo a mantener el idioma. Sigo traduciendo traducciones literarias y claro, me gusta tenerlo, digamos, estar en forma también en cuanto al alemán, ¿no? Ujú. Sí, el alemán me parece dificilísimo, o sea, me parece un idioma tan complicado. Sí. Bueno, Mm, no es tanto no es tan complicado como hay un mito también, pero es verdad que es exigente. O sea, que es un idioma que si tiras la toalla pronto no avanzas, ¿no? Requiere bastante disciplina, ¿no? Pero luego es agradecido cuando ya pasas de cierto nivel, ¿no? ujú. Sí. Em, Pero perdona, las dos cosas, tanto deporte como escritura y como alemán, también son las tres cosas tienen algo de reto, ¿no? Y de exigencia, ¿no? Que uno se pone también para avanzar, ¿no? Hay algo también, hay algo, ¿no? bonito, ¿no? En estas actividades, ¿no? ujú. En siempre estar como continuamente superándose, ¿no? Sí, hay una especie también de purificación en el deporte, en la escritura, ¿no? Ujú, De también intentar llegar a algo valioso, sea una marca, sea a mi edad ya, pues mantenerte físicamente bien, ujú. tocar una canción con la guitarra que te gusta y que eres capaz de hacerlo, ¿no? Ujú. Son Sí, sí, cosas. sí. Proponerte un reto. De hecho, bueno, la música y la musicalidad están muy presentes también en tus relatos. Aparece muchas Sí, veces Leonard Cohen, ¿no? Y sí, aparece también Battiato. Ujú. sí. Sí, 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 También sí. la música italiana tan bonita, los años estos de años 60 70 italianos, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Gino Yo Paoli, todos estos cantantes melódicos. me gusta mucho a mí esa parte de la canción melódica italiana y de hecho releyendo tu último libro, Todo tan fugaz, que hablas también de Battiato, me acordé de Mina, no sé si Ah, recuerdas. claro, claro, sí, sí. Una cantante buenísima. Que, Buenísima. que, Me, que me can- acordé y me tuve que sí, poner la sí, canción qué tan bueno. bonita de, Sí, no me acuerdo cómo se llama, Los árboles, algo así como Los árboles y el sí, bosque, o algo así. Bueno, sí, es algo una así es canción verdad. Sí, maravillosa. yo sé que ella cantó también Il cielo in una stanza, que es de Gino Paoli, también la cantó ella. Esa Esa es es la que verdad. digo yo. Sí, Sí, lo que pasa es que yo me la sé en el cielo en español una porque hay una habitación. versión española, sí. Sí, es Qué precioso. bueno. Esos cantantes melódicos desgarrados italianos, ¿no? Que eran tan impresionantes y que Battiato, por ejemplo, siempre reconoció su deuda con ellos, con Fabrizio De André, Ujú. el autor de joder, se me ha ido el nombre ahora,
la canción del amor perdido, que era tan bonita, la canción del amor perduto, que era Ujú. preciosa. También reconocía que él había bebido mucho de la tradición de la canción italiana, melódica. Qué bueno. Bueno, música, alemán. Ahora volvemos a la carrera, a correr, porque yo, bueno, tú sabes que yo también corro. Sí, Ahora corro cada vez menos por la edad. claro, Pero bueno, me gusta mucho hacer deporte, ir al gimnasio. Y bueno, Murakami ya escribió un libro hace muchos años sí, titulado ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Que supongo que lo habrás leído, sí. como todos los que nos gusta la escritura y correr. ¿A ti qué te aporta correr para la escritura? Sí, es buena pregunta, porque siempre ha habido, tú lo sabes también que eres deportista, siempre hubo un tópico como del artista enfermizo, un poco del siglo XIX, tuberculoso, alcoholizado, ¿no? Entonces parecía que o eras. Opiómano. Sí, sí, exacto, Pío Mano. Entonces había una figura como romántica de un artista que tenía que ser frágil, débil, que moría joven, que bebía mucho, que tomaba drogas, que estaba atormentado. Entonces, a mí me ha pasado incluso, ¿no? Cuando yo en la universidad era corredor, digamos, que corría en clubes incluso de primera división, carreras de 800, 1500, y muchos compañeros de filosofía les decían, pero o eres filósofo o eres deportista, parecía que era incompatible, ¿no? Y yo decía, ¿y por qué? ¿No? ¿Y por qué? Igual que puedo leer novelas, puedo correr, puedo leer a Platón, ¿no? Entonces, yo no creo en ese corte entre deporte e inteligencia. Yo creo que, igual que Murakami también lo decía, ¿no? Que también era una fuerza para él, que para escribir una novela tienes que tener una gran resistencia física también, ¿no? Ponerte un reto de una novela para sacarla adelante. Y yo creo que nosotros sabemos lo que es salir por ahí, sabemos lo que es beber también, ¿no? Hmm, Somos de unas generaciones que han salido mucho, mucho. sí, y sin embargo también hemos escrito, hemos hecho deporte, entonces que no hay una incompatibilidad en ello, ¿no? Entonces a mí el deporte sí me dio, eh, por ejemplo, yo me hice mejor estudiante. Yo tuve una época de crío que mis padres se separaron, pasé un año muy malo, repetí un curso, y recuerdo que cuando descubrí el atletismo y empecé a correr, me centré en todo. De repente, igual que tenía retos deportivos, era, bueno, pues yo voy a sacar la química o yo voy a sacar la asignatura que tocara, y me volví muy disciplinado y perdí el miedo. Perdí el miedo. Yo recuerdo en la universidad que a lo mejor decían, es que hay un profesor de filología, de filosofía del lenguaje que solo aprueba 5. Y yo decía, yo voy a ser de esos 5. En lugar de arrugarme, yo me daba cuenta que eso me venía del deporte. Y decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué voy a ser de los que suspendan? Yo voy a ir a por todas, ¿no? Entonces creo que, aparte de esa disciplina, me ha aportado, que también te pasa a ti, digamos, la capacidad para dejar de pensar por un rato, y cuando sales a correr o cuando haces deporte, dejar los problemas de un lado, a un lado, y lo necesitas, ¿no? Es como que necesitas ese equilibrio que te proporciona la actividad física. Entonces yo creo que para mí el deporte es por un lado una forma de perfeccionamiento, como lo es también el escribir o el alemán o mil cosas, pero a la vez es una terapia, ¿no? Es una terapia de salud, ¿no? Al margen de que compitas o no, o que hagas marcas o dejes de hacerlas, estar en activo hace que te cuides también, ¿no? Que te cuides que te respetes a ti mismo de alguna manera, ¿no? Para estar bien. Sí, sí, qué curioso esa dualidad entre alma y cuerpo, ¿no? Que siempre han estado separados y lo que tú Sí, dices, pero qué tontería, no puedo escribir y al mismo tiempo correr. Bueno, al mismo tiempo no, ¿no? sí, Pero son dos no, actividades que se pueden hacer perfectamente. Sí, yo, para mí, correr o el deporte, para mí es una forma de colocar las ideas en mi cabeza. Entonces, sí, muchas veces cuando estoy bloqueada o atascada, es una forma como de tomar distancia y de, en un segundo plano, mientras estás haciendo actividad física con el cuerpo, el cerebro como que va pensando y luego las cosas salen mucho más claras, ¿no? sí, sí, Sí. eso es, Y eso es. energía, ¿no? También es verdad que da Claro. muchísima energía. Y de repente te ves con mi edad que dices, yo ya, bueno, pues alguna vez hago competiciones de veteranos y tal, pero sobre todo hago deporte por cuidarme, ¿no? Y sin embargo, me doy cuenta que el primer impulso que me dio aquel entrenador con 17, pues tantos años después, salgo a correr y está lloviendo y podrías decir, bueno, ¿qué hace un tipo de mi edad dando vueltas aquí a un parque, ¿no? A un campo de fútbol. ¿No? Y de repente dices, bueno, pues fue ese primer impulso que lo mantienes, ¿no? Y no da igual salir a correr que no salir, aunque hagas menos distancia o que...
¿no? Pero bueno, es importante Mm. mantenerse, ¿no? Bueno, bueno, es que estás hablando de ti como si fueras un viejo, vamos a ver. Yo fui a una carrera de veteranos hace ya bastantes años y Sí, madre mía, cómo me pasaban los veteranos, me pasaban por el lado y yo sí, decía, madre mía, sí, sí, hay gente que corre mucho todavía y es pero verdad. muchísimo. O Sí, sea, sí, sí, que nada, nada, la juventud siempre está en el espíritu, o sea, creo que sí, lo del cuerpo al final es una carcasa, que hay que mantenerlo muy bien por sí, fuera, pero yo creo que está en la mente esa sí, juventud. Y siempre lo que tú dices, mantenerse activo y aunque llueva, bueno, pues salir a correr, se hace un poquito sí. menos y ya está, pero mantener ese espíritu de superación. Claro. Y luego el otro día pensaba yo, fíjate que como los corredores que hemos competido somos muy de los tiempos, las marcas, ¿no? Mm, Y tienes mucha edad y sigues mirando el cronómetro a ver cómo vas y tal. Y yo el otro día yo he estado con mal de salud estos meses atrás y ahora ya estoy empezando a hacer deporte y ahora estoy corriendo dando vueltas a un campo de fútbol, que es como empecé con 17 años en el colegio. ujú, Y entonces me voy a un parque y en lugar de correr por el parque doy vueltas a un campo. Y entonces yo pensaba, claro, entre el todo, que era estar muy competitivo, y la nada, que es estar lesionado por querer estar muy competitivo a mi edad, hay un algo, entre ese todo y esa nada, hay un algo que es suficiente. Y mm, lo aplicaba a la vida también. Decía, bueno, perdemos facultades en muchos campos de la vida, ¿no? Pero somos aún y estamos aún ahí, ¿sabes? ¿No? Pues es importante esa idea, ¿no? De, bueno, hay un algo que es mucho más que nada, y tanto en el deporte como en la vida, ¿no? No, no mm. pensar, bueno, lo he perdido todo, ya se escapó todo, ¿no? No, no es verdad, ¿no? En el medio está la virtud, ¿no? Que lo Sí, decía. justo Aristóteles, sí, lo decía, claro. Pues eso. Esa idea de la prudencia, ¿no? El justo medio, La justo, ¿no? mesura, La mesura, sí, es la mesura, verdad. nada, nada de lesionarse que ya con tu edad y con mi edad también Sí, bueno, ya, tú eres muy joven todavía, pero bueno, es verdad que ya te emocionas, ya a veces preparo una carrera y claro, te ves un poco bien y ya fuerzas un poco más y ya te has lesionado, ¿no? Entonces, hay que elegir, un amigo mío decía, hay que elegir entre intensidad o durabilidad a nuestra. durabilidad. Entonces, es mejor durabilidad que dice, he corrido durante todo el año, he corrido un mes por idiota, Sí, por ser demasiado intenso. qué bueno. Bueno, de todas estas facetas que hemos hablado, de filósofo, de traductor, de crítico, de escritor, de profesor, de corredor también, ¿con cuál te quedas? Si tuvieras que quedarte con una de esto, Sí. no podría no hacerlo en mi vida. Pues, pues yo creo que la de escritor, ¿eh? Yo creo que la de escritor, en el sentido más modesto ya no porque me crea yo un escritor importante, sino de que necesito contar historias, ¿no? Es decir, bueno, es que una buena parte de mí es el Ernesto, digamos, que cuenta historias por escrito o cuando hay una reunión familiar que me ponga a contar anécdotas, ¿no? Somos personas, normalmente los escritores, ¿no? Que nos gusta hablar también, ¿no? Y relatar cosas. Entonces yo creo que eso es, si tuviera que elegir, ¿no? Que es tan difícil, pero bueno, la crítica literaria es algo que haces un poco ya mecánicamente, te llegan los libros, los comentas, pero el escribir siempre, cuando terminas un libro nuevo y dices, oye, pues he llegado bastante lejos, ¿no? No, a lo mejor no es perfecto, pero he contado básicamente lo que quería contar y he dado un pasito más adelante respecto al anterior, o he hecho algo diferente. Eso es muy satisfactorio, ¿no? Vámonos ahora al campo de la filosofía. Yo tengo que reconocerte que era una de mis asignaturas favoritas. Recuerdo, creo que esto no se lo contaba a nadie, recuerdo que en COU, en Sí, aquel curso que existía hace mil millones de años, yo daba filosofía todavía y había un profesor de filosofía no recuerdo el nombre, se me ha olvidado y muy mal por mi parte. Fue a Grecia. Este hombre le encantaba, bueno, le encantaba Grecia, le encantaba Roma, o sea, le encantaba la cuna, digamos, de la filosofía occidental. Él me tenía mucho aprecio y me trajo unas monedas, me trajo qué bueno, unos dracmas qué de bonito. Grecia, en plan, mira, he estado allí y mira lo que te traigo. Y claro, yo me quedé como súper loca porque es verdad que era uno de mis asignaturas favoritas y le tenía mucho aprecio y mucho cariño Qué bueno. a ese profesor. Ahora, tú que eres profesor también de filosofía, pero ahora parece que está de capa caída, ¿no? Y que es una asignatura que ya no resulta útil, quieren Sí, eliminarla del currículum escolar. Pero de verdad que no se enseña la filosofía. ¿Y claro. por qué crees que es importante y que habría Sí. que mantenerla?
Es que es muy curioso, ¿sabes? Porque por un lado están las políticas educativas que relegan la filosofía y el latín y el griego y tal. Eh, por un lado está eso, aunque, bueno, damos filosofía optativa en cuarto de la ESO y luego damos filosofía en primero de bachillerato y en segundo, ¿no? Todavía. Pero es muy curioso porque luego cuando presumen en los centros educativos de tener al filósofo, como hacen, me hace mucha gracia, ¿sabes? Porque por un lado somos prescindibles o somos saberes inútiles que se llamaba, que dices, claro, yo siempre digo, la vida biológica, bien, pero es que la vida digna contiene el cine, la literatura, la filosofía, ¿no? La música. Entonces, dice, ¿se podría vivir sin todo eso? Sí, pero vaya vida, ¿no? Mm. Entonces, es muy curioso porque luego cuando llegan los padres al principio del curso, siempre desde la dirección se dice, además tenemos, en mi caso, pues como también soy escritor y crítico y tal, como que presumen un poco, tenemos aquí a Ernesto, no sé qué, ¿no? Y ya ves tú, ¿no? Pero a la vez dices, están vendiendo, digamos, entre comillas, aquí fomentamos el pensamiento crítico. Aquí les hacemos pensar, ¿no? Les acompañamos para que ellos desarrollen sus estrategias de tal cual. Todo eso es la teoría. Y presume mucho, pero luego en la práctica, desde los ministerios, se hacen otras cosas, ¿no? Entonces yo siempre pienso que la filosofía, dices tú, claro, que aporta, que en tu caso también, yo creo que tú también es una autora reflexiva, se ven tus relatos, ¿no? Esto que dices del amor que podías tener a la filosofía, también Mm. lo has filtrado ahí, porque tus relatos son relatos reflexivos también, ¿no? Y yo pienso que la filosofía aporta, para empezar, tener los ojos abiertos, ¿no? El emblema de la filosofía siempre es la lechuza de Minerva, Ujú. una lechuza. ¿Por qué? Porque la lechuza, incluso de noche, cuando todo parece que está dicho, ella levanta el vuelo. Cuando nadie vuela ya y cuando todo el mundo está durmiendo, ella abre los ojos y levanta el vuelo. Entonces, la filosofía hace que cuando parece que las cosas, el mundo, esas cosas que dicen siempre de las cosas son como son o el mundo es como es, dices, no, perdona, el mundo es como lo hacemos. Las cosas son Mm. como las hacemos. Entonces, si las pensamos de otra manera, desde la filosofía o desde simplemente el estar despierto, no tienes que tener el título de filósofo, ¿no? De licenciado en filosofía, sino de doctor, sino una persona despierta que no traga con las mentiras, por ejemplo, de la sociedad. Entonces, yo el otro día veía esta noticia de que hay en muchas capitales de España colas de gente que se está dejando escanear el iris del ojo para experimentos les dan a cambio criptomonedas. Entonces, hay un montón de gente que está feliz en colas entregando su iris para que le hagan un escáner, no sé exactamente en qué consiste, que eso luego se va a aprovechar para la inteligencia artificial, para controlarnos aún más de lo que ya nos controlan, ¿no? Y entonces la gente va feliz a ser una esclava. Entonces, desde la filosofía podrías decir, mira, en mi generación había gente que vendía el alma al diablo, como en Thomas Mann, en el Doctor Faustus, Mm. vende el alma al diablo para tener 5 o 6 años de buena música. El músico dice, solo quiero ser genial 5 años, luego mátame y te vendo el alma. Pero al menos era por componer algo importante. Pero ahora es simplemente por unas criptomonedas y por salir en la tele diciendo que te han escaneado el iris. Entonces dices, ¿no te das cuenta que estás siendo un borrego que te entregas en una cola a que te pongan un sello, digamos? ¿No? Soy un borrego, ponme un sello y contrólame aún más de lo que ya me controlas, porque yo te lo voy a poner fácil. ¿No? Es como viva las cadenas, ¿no? Entonces, eso que nuestra generación, tú eres más joven, pero también lo has vivido, éramos muy rebeldes. Éramos muy rebeldes. En nuestra época seguramente hubiéramos dicho, oye, perdona, tú a mí no me vas a escanear el iris porque es algo personal, ¿no? Esta cosa de la privacidad, ¿no? Es decir, bueno, si Mm. yo quiero poner el iris ya lo pongo, pero no voy a contribuir a la inteligencia artificial para que luego sepa cosas de mí que yo no quiero que se sepan, por ejemplo, ¿no? ¿No? Ujú. Hay una especie de espacio nuestro, de esfera privada, que más nos conviene preservar, ¿no? Que entregar. Sería un ejemplo de la filosofía, ¿no? Del estar Sí. alerta. Ujú. Qué buen ejemplo, me has dejado loquísima con esto del iris. Sí. Estoy ya, venga, a darle vueltas, estoy maquinando ya algo. Sí, Claro, es verdad, creo, tienes toda la razón con lo del pensamiento crítico. ¿Cómo se ha perdido? ¿Cómo se ha claro. perdido? Sí, de repente, pero incluso en los colegios, se dan por buenas cosas en los claustros de profesores, se dicen unas tonterías muchas veces que de repente tú dices, oye, perdonad a tus compañeros, ¿no? Y sí lo estáis pensando, a lo mejor esas cosas de homogeneizar y de que todos demos la clase igual. Entonces, a lo mejor es que es buena la pluralidad, como decía Aristóteles. Aristóteles decía,
vale, el ser es el ser, pero el ser se dice de muchas maneras. Es muy bonito porque, por un lado, el ser es único, pero se dice de muchas maneras, es plural. Entonces, a lo mejor un colegio bueno es aquel en el que el filósofo da la clase de una manera diferente que el de física o que el de matemáticas, ¿no? Y esa idea de hacemos el examen todos de esta manera, hacemos esto, respetamos el código este de disciplina tremendo que muchas veces dices tonterías de chavales que las puedes solucionar con un poco de sentido común. Hay que abrir un expediente, un drive en el que escribes no sé qué. Dices, pero si ya he hablado yo con el alumno, ya se ha disculpado, yo qué sé, ¿no? Ya no hace falta castigarlo más, ¿no? Pero nos metemos en unas dinámicas que es por no pensar las cosas de otra manera, por no parar un momento y decir, oye, sí lo estamos haciendo mal, hoy sí se puede ver desde, de este otro ángulo, ¿no? Lo que Ujú. sea. Sí, sí, bueno, estaríamos filosofando de esto, vamos, toda la tarde, Ernesto. O sea, Claro. no le des alas a mi mente porque me va ya el cerebro a mil con estos temas. De hecho, bueno, el tema de las políticas educativas también lo cuentas en uno de mis relatos favoritos, que siempre te digo, que está en tu libro La playa y el tiempo y que se llama el relato La playa y el tiempo. Y ahí, de hecho, la protagonista está un poco hastiada precisamente del ministro de Cultura de turno y Sí, del secretario de Estado, verdad. porque imponen una serie de políticas, bueno, como para quedar bien, pero en el fondo no se creen Claro. absolutamente nada, ¿no? Sí, es este tipo de político, digamos, confortable, ¿no? Mm. Y bien vestido y que lleva una colonia. Ahí me acuerdo de ese cuento que se acerca al ministro y huele muy bien el señor ministro, ¿no? Y entonces todo es muy comedido, todo es muy civilizado, pero a la vez ella se está dando cuenta de que hay trampa ahí, ¿no? De que en el fondo son políticos, ¿no? Son políticos que quieren poder y que, bueno, pues están ahí como podrían estar en otro cargo, pero como les harán embajadores o luego trabajarán en cualquier otro lugar, ¿no? Sí. Y les da exactamente igual la cultura y la educación y Claro. todo. Bueno, vamos a cambiar de tema porque, como digo, me va el cerebro a mil ya. Damos otra vez a a la literatura. ¿Cuáles crees que son los ingredientes de un buen cuento? Otra pregunta difícil, ¿no? Eh, yo creo que hay una cosa que Virginia Woolf llamaba valor de autenticidad. El valor de autenticidad es algo que es casi intuitivo, ¿no? Cuando leemos un libro de relatos o una novela, pero vamos a hablar de relatos, tenemos ya como un instinto para creértelo o no creértelo, ¿no? Entonces, cuando hay verdad, un relato tiene que ser verdadero en el sentido de que me están contando una historia que me creo en el sentido de que me habla a mí, me habla, me emociona, me dice algo, no es un simple ejercicio literario, ¿no? Entonces yo creo que para empezar un buen relato tiene que huir de ser una plantilla en la que más o menos todos podemos escribir bien, ¿no? Manejamos la sintaxis, etcétera, pero que haya un punto más, ¿no? Que haya que haya algo que conmueva, algo que arrastre, ¿no? Algo que digas, joder, esto es algo que yo me está pasando, esto es algo que me hubiera gustado escribir a mí así, ¿no? O sea, no sé exactamente cuáles son los ingredientes de un buen relato, pero sí sé que tiene que ser auténtico, tiene que ser verdadero en ese sentido. Tiene que, por supuesto, tiene que estar bien escrito, ¿no? También tienes que cuidar el lenguaje. Muchas veces vemos hoy en día gente mucho más joven que nosotros, que apenas ha leído, que por ejemplo ha visto películas o tal, pero no lee, incluso presumen de no leer, y luego en su prosa no hay subordinadas, no hay cuidado de la prosa, y son casi sentencias, ¿no? Son como me he levantado, he abierto la persiana, la vecina se acaba de duchar, yo qué sé, ¿no? Te digo, son como sentencias cortas, no hay elaboración, que eso puede haber un lenguaje, digamos, cinematográfico, que ha habido grandes autores que lo han utilizado, pero tiene que verse algún tipo de maestría en el lenguaje, ¿no? Algún tipo de cambio de ritmo, algún tipo de sorpresa narrativa, de cambios de voz, ¿no? Ujú. Yo creo. Sí. Yo no me atrevo yo a dar muchos consejos de Ujú. literatura porque al final soy también muy intuitivo al escribir. Me dejo llevar, tengo como una primera idea y tiro de ella, ¿no? Ujú. Eso te iba a preguntar ahora, sobre tu proceso creativo, porque me interesa mucho. Cada uno de los que paséis por el micrófono de contraportada me contáis una cosa totalmente distinta, ¿no? Y es verdad que yo creo que al final he llegado a la conclusión de que escribimos como somos y punto. Sí, Y cada escritor escribe de una manera totalmente distinta. Entonces, cuéntanos, claro. ¿de dónde partes Sí. tú? ¿De dónde tiras tú?
Pues mira, yo me acuerdo en Frágiles Humanos, en el segundo volumen de la trilogía, hay un cuento que se llama Saint-Tropez y ahí se dice algo como un escritor no es mucho más que una conciencia que en los días de suerte se dispara y se pone a contar, ¿no? Porque hay un cuento de un narrador que podríamos ser cualquiera de nosotros que está de vacaciones y ve a un hombre que lleva un bañador que en la espalda, o sea, en la parte de atrás pone Saint-Tropez. Entonces se pone a seguir a este hombre y durante el camino por el paseo marítimo proyecta una vida sobre ese hombre, una vida ficticia, en la que ese hombre, ya que pone Saint-Tropez, pues habrá estado en el Saint-Tropez real, habrá tomado martinis con una camisa blanca mientras veía los veleros, se habrá cruzado con actrices francesas muy guapas y muy interesantes, eh, y todo surge a través de la etiqueta de un bañador. Entonces, ese bañador era un bañador que curiosamente lo tenía yo y un día estaba en Madrid, me iba a bañar en la piscina y lo vi y digo, anda, pones Saint-Tropez. Y se me ocurrió proyectarlo sobre un señor que, de unos 60 y tantos años ya, que tal vez había estado en Saint-Tropez, tal vez había tenido una vida luminosa en la que conducía un Citroën Tiburón y bebía unos martinis y tal. Y entonces, al final, le acompaña hasta que ese señor entra en una cafetería, ¿no? Y dice, por cierto, dice, este hombre tiene suerte de que quien le siga sea un narrador y no un asesino en serie, ¿no? Después de todo, está de suertes, ¿no? Entonces yo ahí digo eso, que es un acontecimiento mínimo, una etiqueta de un bañador o una cosa que escuchamos al vuelo en la calle, puede dar lugar a una narración. En el caso del relato yo lo veo muy claro, que una gran parte de mis relatos tienen que ver con eso, con pequeñas anécdotas, con cosas que han ocurrido y que de repente dices, incluso mucho tiempo después te vienen, ¿no? Eso lo sabes tú también, que cosas que ahora que salen en tus libros que a lo mejor son antiguas y ahora las rehaces o las reelaboras ¿no? En tu cabeza. Ujú. Sí, yo en tus relatos tengo la sensación, lo decíamos antes fuera de micro, que parten de algo tan cotidiano, o sea, de algo tan mínimo, que Sí, se crea una historia tan potente de una semilla tan minúscula qué bien. que son muy ágiles de leer, ¿no? Claro, Precisamente, y porque tienen también mucha emoción, que para mí sí que claro, es uno de los ingredientes que tiene que tener un buen relato, ya sea una claro, novela o sea un cuento. Me claro. parece que tiene que interpelar al lector de alguna manera, ¿no? Tocar el corazón del lector Eso es. de alguna Sí. manera. Si Em, si lo piensas, Nuria, ese es nuestro pequeño poder, nuestro pequeño gran poder, ¿no? Porque los escritores, en el fondo, por eso digo yo que somos poco más que una conciencia que en los días de suerte se dispara, ujú, ¿no? Porque no todos los días estamos de suerte. Muchas veces queremos contar y no sabemos cómo, o no nos sale, mm, ¿no? Y sin embargo, cuando ocurre, cuando somos capaces de contar, somos pequeños diosecillos, ¿no? ujú, Que sí, ponemos en marcha una narración y cuando terminamos, ostras, he sido capaz de contar lo que yo quería contar y he elaborado una historia de lo que sea, ¿no? Que estoy sí, conforme con ella, ¿no? Y que hay algo nuevo en el mundo. Hay una nueva historia en el mundo y a lo mejor merece la pena. sí. Es un proceso alquímico maravilloso, ¿no? Como Sí, demiurgos, una especie como de demiurgos ahí que estamos ¿verdad? pillando ideas. Sí, Qué bueno cuando se pilla esa idea y de repente se aterriza, sí, ¿no? Es tan difícil contar un proceso creativo. Ahí sí que es verdad que hay escritores más, como más metódicos, ¿no? Más lo sí, del mapa y toda esta historia. Pero los que somos como más me dejo fluir, es muy difícil contar de dónde partimos, ¿no? sí, sí, Lo que sí, por ejemplo, en tus tres libros, que podríamos decir que es una trilogía ya, sí, los tres publicados en tres hermanas, además, La playa del tiempo, Frágiles humanos y Todo tan fugaz. Lo que sí está muy claro, no sabemos de dónde parte el proceso creativo, pero sí está muy claro el tema, ¿no? sí, Es un tema que a mí también me obsesiona, especialmente, que es el vértigo del paso del sí, tiempo. Si bien luego en cada uno de los volúmenes tienes otras como otras derivadas, ¿no? Porque hablas sí, también de la fragilidad de la vida, ¿no? Y hablas también del afán por guardar los recuerdos, ¿no? Y atesorar la memoria. La verdad es que tiene el tiempo que te vuelve loco para que hayas dedicado tres libros de relatos. claro. Sí, pues fíjate, claro, de hecho, esta trilogía la hemos llamado un poco la trilogía de la fugacidad, ¿no? Ujú, Eh, Porque a mí esa perplejidad o ese vértigo del tiempo, a mí me parece tremendo, ¿no? Porque nosotros de pequeños vivimos como una ficción de la estabilidad de las cosas, ¿no? Entonces, pues cuando somos muy pequeños,
un curso académico dura muchísimo, ¿no? Es como un mundo. Las vacaciones parece que duran muchísimo. Están todos nuestros familiares ahí disponibles y aún jóvenes. Hay series de televisión que parece que van a ser para siempre, dibujos animados que nos entusiasmaban. Yo recuerdo mi generación, por ejemplo, pues había tres, cuatro series que era como esperar, ¿no? Esa época de la televisión que tomaba hasta en serio las series por capítulo, lo que fuera, ¿no? Entonces hay un mundo encantado, que tú también lo has relatado esto, la pérdida de esos mundos. En el último libro hay una niña, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en un relato tuyo que es muy pequeña y de repente va a descubrir la crueldad del mundo, ¿no? Va a descubrir, mientras está enferma de varicela, con los abuelos, va a descubrir, antes de tiempo quizá, la crueldad del mundo. Entonces, de repente es como que se puede desarmar aquello que parecía para siempre, ¿no? Todos esos familiares que iban a estar para siempre, los abuelos, los tíos, los padres, las madres. Entonces, de repente te ves que pasa de esa especie de estabilidad inicial, te ves creciendo, y que todo va a un vértigo y a una velocidad tremenda. Tú mismo vas envejeciendo y van desapareciendo, vas teniendo pérdidas, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a escribir esta trilogía, me acuerdo y me impresionó mucho una frase de un filósofo romano, italiano, que se llama Giorgio Agamben, que aún vive, que tiene 80 y tantos años, que este hombre tenía una frase que decía: el arte de vivir es la capacidad para mantenernos en relación armónica con lo que se nos escapa, ¿no? Que me Mm. pareció precioso, porque claro, la vida al final consiste en que tenemos pérdidas, se nos escapan cosas y aún tenemos que ajustarnos a eso. Y eso está en los tres libros míos, ¿no? Esa especie de ajuste, de adaptación, de intentar que la nostalgia, porque yo por un lado hablo del pasado mucho, pero creo que hay una nostalgia, digamos, llorica o llorosa, y hay una nostalgia productiva. Yo creo que yo intento hacer nostalgia productiva en el sentido de lo que dices tú, hacer memoria. Si algo fue valioso, por ejemplo, hay un relato, mi padre era amigo de Aute, del cantante, y hay Ujú. un relato en Fragilidades Humanos que se llama Ingravidez, en el que yo cuento cómo conocí yo a Aute con 14 años, cuando era mi cantante favorito y compraba las casetes de él. Entonces, la fascinación de conocer a tu cantante favorito. Entonces, eso ocurrió y yo lo he contado muchos años después, ese momento, ¿no? En un relato. Y eso no es una nostalgia, digamos, triste, sino una nostalgia de decir, bueno, aquello ocurrió, fue importante y yo quiero rehabilitarlo de nuevo y que se cuente, ¿no? Porque es una historia que merece la pena ser contada. Entonces, el tema del tiempo eh, es algo que, si lo piensas bien, dices, claro, el tiempo, gracias a él somos, ¿no? Pero por culpa de él dejamos de ser. O sea, es como es como el agua en el que nadamos. Por un lado lo necesitamos, pero por otro lado es como si fuera un agua que nos va a ahogar finalmente, ¿no? Entonces hay una paradoja en el sentido bueno, es lo que nos permite ser porque somos tiempo y es lo que nos hace salirnos del tiempo, ¿no? Y dejamos de ser. Yo en el último libro que mencionabas tú, En todo tan fugaz, hay un relato que se llama Solo el amor, que es también el título de una canción de Silvio Rodríguez. ¿Te acuerdas? Solo el amor. Ujú. Y en ese relato es el relato de unos amigos que hay una conversación de WhatsApp, amigos del colegio, que muchísimos años después, casi 40 años después, se enteran por WhatsApp de que ha muerto un compañero. Y hay una misa de celebración. Entonces yo, en ese relato al final, sin desvelar el relato, hablo de cómo cuando se reúnen los amigos después del funeral, tantos años después, y van a tomar algo cerca de su antiguo colegio, y empiezan a fluir las historias de profesores, las viejas anécdotas, yo digo que con esa distancia de 40 años ya, eh, es como si convocaras a un viejo tren que viene por una estación que ya nadie ha usado hace tantos años, y aún acude ese tren, y sin embargo, casi es una ficción. Solo esas pocas personas se acuerdan de cómo era aquel profesor de matemáticas, de aquellas risas que echaron por una tontería, eh, y eso casi ya pesa en el platillo de la balanza como una ficción, poco más, de tanto que se ha perdido a lo largo de los años, ¿no? Entonces a mí eso me aterra, por un lado, el pensar que cosas que fueron importantes se pierden, y por eso hay tanto esfuerzo en hacer memoria, ¿no? En hacer memoria y en decir, bueno, por mí no va a quedar que si una historia para mí fue importante, quiero contarla y que quede fijada de alguna manera, ¿no? Sí, es curioso lo que dices, que al final la memoria casi casi es una ficción, ¿no? Es una Sí, reconstrucción, un exacto, relato que nos claro, hemos reconstruido para contarnos él.
el pasado. Qué bonito el cuento, estaba, según ibas hablando, estaba Sí, volviendo al libro. Qué bonito el cuento de los bolígrafos, el que dices de Aute, ¿no? Que claro, ese bolígrafo es como la Magdalena sí, de Proust, ¿no? sí, Que te lleva claro. a Sí, recordar. claro, ese bolígrafo que en espiritista me parece que es que cuando, digamos que él tiene muchos recuerdos de su padre, el padre fue buen amigo de Aute, y él recuerda el momento en el que, en el que su padre le había regalado aquellos bolis que los llamábamos a la española papermate, ¿te acuerdas? Sí, 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 Era claro. Papermate, era papermate, que podían escribir hacia arriba, ¿no? Y sin que la tinta dejara de funcionar. Tenía unos dos corazones. Entonces, él recuerda, el protagonista, cuando Aute le firma el LP de Entre Amigos, que era doble, Entre Amigos, aquel concierto mítico con Serrat, con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, y aún lo tiene por casa. Y ese bolígrafo es aquel con el que Aute firmó, ¿no? Entonces no es cualquier bolígrafo y aún lo mantiene con él, ¿no? Lo guarda. Qué curioso, sí, sí. Es la Magdalena de Proust, ese bolígrafo. Justo, sí, Y luego en el que has dicho del funeral del amigo, sin hacer spoiler, ¿vale? Para sí, los oyentes, el dato que pasa en el funeral, ¿fue cierto o no fue cierto? sí, 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 aunque parezca muy asombroso, ¿Sí? ocurrió por eso, y fue una de las cosas que me empujó a escribir el relato, porque yo decía, claro, esto es algo maravilloso, ¿no? Sí. Sin desvelar lo que es, era algo que decías, vaya homenaje, ¿no? Finalmente, vaya homenaje, ¿no? Ya ves, sí, 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 desde luego. Inesperado. Es una súper anécdota, ¿eh? Claro, claro. Sí, además es un acontecimiento inesperado, Sí. ¿no? Yo tengo otra Eh, anécdota de ese estilo, pero te la sí, cuento fuera de micro para no sí, hacer vale. spoiler a los Sí, muy oyentes. bien. Bueno, Ernesto, ¿cuál es el momento más feliz que te ha dado la escritura? Es difícil decirlo, pero fíjate, junto con las publicaciones, por ejemplo, en el caso de esta trilogía que conseguí escribir 3 libros bastante seguido, yo antes era más perezoso, y cuando vi que había terminado y vi la idea de una trilogía, sí me sentí bastante satisfecho. Pero yo creo que el momento más feliz, curiosamente, no tiene que ver con premios ni con cosas así, sino cuando tienes talleres literarios en los que vas pensando que a lo mejor no va a funcionar y de repente llegas, a mí me pasó hace poco en Colmenar, en un taller literario, que había, no sé si eran 35 o 40 personas en un restaurante que estaban esperándome y habían leído mi último libro y lo habían leído a fondo, el presentador también, y entonces hubo una especie de comunión, digamos, de que estaban fascinados con lo que yo allí contaba. A su vez yo escuchaba con mucho interés lo que a ellos les había dicho el libro en un plano muy personal. Entonces yo decía, claro, realmente, ¿para qué escribimos, no? Nos puede gustar mucho un premio o que nos mencionen en una reseña positivamente, pero al final es verdad que digamos, ese trato humano, esa especie de ponerle cara a la gente que te ha leído y que de repente llora contigo o ríe contigo, eso me parece que es insustituible, ¿no? Me parece el Sí. momento más feliz. El trato con el lector, ¿no? Sí, Ese trato cercano con los lectores, con qué les ha dicho tu libro, sí, a mí me parece una maravilla poder sí, compartir las diferentes lecturas de las diferentes personas, ¿no? Que se eso es. acercan a un libro. Mm. Y el momento más decepcionante que digas tú, wow. Sí, el momento más decepcionante yo creo que hay varias cosas. Una por ejemplo, es pues, el tema de los... Yo, por ejemplo, no me presento a premios literarios, porque ya lo he hecho alguna vez, y no soporto los engaños, ¿no? Y las trampas, y como sabemos, no solo en grandes grupos editoriales, sino muchas veces en supuestas editoriales independientes también ocurre, ¿no? Que hay mano negra o que hay prejurados que inexplicablemente, ya no hablo solo de mi caso, sino ha habido años que a lo mejor se presentan un libro mío junto con 2 o 3 colegas míos que sé que son muy potentes y desaparecemos todos de un prejurado y luego nadie conoce a los que están en la fase final Ujú. y resulta que es un amigo de un político que está en el jurado o lo que sea, ¿no? Esas cosas como de juego de mano negra que me molesta mucho, eso me parece muy decepcionante, sobre todo porque nos pasamos el día hablando de corrupción de los políticos y llevándonos las manos a la cabeza y luego vivimos en un mundo literario que, como sabemos, hay muchas cosas muy mejorables, ¿no? Y luego me parece que hay también
que hay poco compañerismo, así como hay amistades muy bonitas en la literatura también, ¿no? En el mundo literario, y gente a la que respetas, ¿no? Y a la que quieres leer y con la que quieres encontrarte. Luego, muchas veces te das cuenta que hay un gran tapón, digamos, que gente poderosa pone para que no destaques, ¿no? ¿Sabes? Que luego a lo mejor a ti te dicen en privado, tu libro es lo mejor del año, pero luego cuando en una entrevista les preguntan, mencionan a dos o tres colegas que además son de su editorial. Y tú dices, joder, si me acaba de presentar mi libro o me ha dicho que esto es el mejor libro del año, y luego no tiene la delicadeza de hablar de ti, cuando a lo mejor tú sí has hablado de él o te has tomado molestia, pero no por devolver favores, sino porque si crees que de verdad un libro es bueno, debes decirlo, ¿no? Ese tipo de cosas me parecen, me parece que te empujan un poco a meterte en ti mismo y a escribir lo mejor que puedas y a publicar tus cosas y esperar que la gente que entiende de relato te lea y lo disfrute, ¿no? Eh, Sin grandes expectativas de otras cosas, ¿no? Porque te Ujú. sientes un poco bloqueado, no porque te creas un genio, sino porque crees que dices, joder, ¿cómo es posible que estén saliendo reseñas de un libro diciendo que es bueno, pero luego quienes manejan aquí la situación hacen todo posible porque no se hable de ti, por ejemplo, ¿no? Bueno, me parecen cosas como pequeñas zancadillas miserables que dices, bueno, si no somos nadie, ninguno, ¿no? Somos muy poquita cosa, Mm. como para estar poniéndonos zancadillas, ¿no? Bueno, el lado oscuro Sí, el lado de la oscuro, ¿no? literatura. El Claro, lado oscuro. Bueno, Ernesto, yo me pasaría horas y horas hablando de filosofía, dándole al pensamiento crítico, que es una de las cosas que más me gustan, pero estamos llegando sí, al final. Y quería hacerte una última pregunta, y es que, bueno, después de la trilogía, que lo que tú dices salió muy rápido, 20, 21, 23, sí. ¿te traes entre manos algún proyecto nuevo que nos puedas contar o estás ahora mismo en No, barbecho? no, estoy escribiendo, pero voy muy lento y estoy con una novela. Una Mm, novela, pues yo solo he escrito una novela en mi vida que la publiqué en 2010, mm, Expuestos, que la saqué con menos cuarto. Y ahora estoy con una novela tengo como 60 páginas, digamos, que he dado por buenas, pero, pero le voy a dar tiempo a la novela, o sea, no tengo ninguna prisa, ¿sabes? Lo bueno de haber hecho tan seguido 3 libros y haber quedado más o menos satisfecho es decir, bueno, ahora no quiero repetirme, no quiero volver a los mismos temas, aunque saldrá alguno seguro, porque somos como somos, ¿no? mm, Pero quiero hacer un buen libro y si me lleva más tiempo y junto con eso estoy con algún proyecto de traducciones de alemán, traducciones literarias para alguna ujú, editorial que ujú. me van a proponer y tal. Qué Pero bueno. bueno, no tengo prisa, ¿sabes? Estoy como en un buen momento bueno, he escrito, el otro día lo pensaba, digo, parece uno ahí que se siente viejo, pero después de esta trilogía yo digo, bueno, realmente ya no puedo decir, no he escrito lo que ya quería haber escrito. O sea, no me pasaría nada si no publicara más cosas. No me El tema sentiría... de perdona, el tema de la novela va a girar también sobre el tiempo. ¿Nos puedes No, hacer una sinopsis muy pequeñita, una no, premisa de partida? no es que no la tengo, la haría, pero no la tengo realmente. Tengo 60 páginas que Ujú. creo que son prometedoras, pero aún no tengo una cosa clara. Pero respecto al otro, digo, también es una suerte pensar, oye, he hecho una trilogía que yo creo que merece la pena y no me voy a quedar frustrado si ahora no publicará más o si cualquier cosa. Pues bueno, pues más o menos he dicho lo que quería decir. Pues nada, que sepas que me has dejado con toda la intriga sobre la nueva novela, aunque yo volveré siempre a tus relatos, ¿sabes? De vez en cuando releo, me gusta mucho releer relatos, coger un libro y abrirlo por la mitad y anda, mira, Eh, este relato, me acuerdo de él. Así que yo seguiré leyendo siempre Pues, tus ¿sabes? relatos. Sí, Y sabes que es recíproco, que yo también, aparte que te aprecio mucho como persona, también como escritora, y también me gusta mucho leerte y lo que te decía, creo que además tenemos muchas cosas en común en cuanto a mirar el mundo con ojos asombrados, a reflexionar mucho sobre lo que fuimos, lo que ha sido de nosotros, lo que queremos hacer, ¿no? Yo creo que eso está en todos tus relatos también. Lo absurdo de los proyectos, ¿no? Que proyectamos tantas cosas con tan buena intención y luego salen por otro lado, pero al mismo tiempo lo aceptamos, lo recogemos y seguimos adelante, ¿no? Con alegría. qué bueno.
Pues nada, que no nos falte nunca la curiosidad y el asombro, bien, y el pensamiento Sí, crítico. Y de verdad, muchísimas gracias, Ernesto, por tu tiempo. Ha sido de verdad un placer contar contigo en el micrófono de Contraportada y charlar este rato. Yo espero que hayas disfrutado bueno, y te deseo el mayor de los éxitos para esa próxima novela. Bueno, pues, Puente, un pues, abrazo enorme, de verdad. igualmente, y soy yo el agradecido, de verdad, he estado muy a gusto y conversando contigo. Y yo también espero aparte de este libro tuyo que me está encantando, el último, Ujú. también espero tus cosas nuevas porque las valoro mucho y me dicen muchas cosas también. ¿Eh? Qué bueno. Muchas Pues gracias y un abrazo grande. nos seguiremos leyendo. Muchísimas gracias, Ernesto. Un A, abrazo. a Chao, ti un chao. abrazo, hasta luego. Espero que esta nueva entrevista de Contraportada te haya gustado y te haya resultado útil. Si es así, me encantará que la compartas con quien creas que le puede interesar para ayudarme a llegar cada vez a más y más apasionados de las palabras. Te animo de nuevo a que te suscribas al canal y también a mi newsletter en nuriasierra.com. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.